Defender 8, el radar más avanzado para el tiempo en la Florida, patrocinado por Plumbing Today. Y como vemos aquí, el Ian ahora es una tormenta tropical, pero esta tarde tocó tierra como huracán categoría 1 en la costa de lo que es las Carolinas del Sur, en la zona de Georgetown, fue por donde entró, causando bastante inundaciones por las áreas de la costa. En estos momentos podemos ver que como tormenta tropical tiene vientos máximos sostenidos a 60 millas por hora. Y las autoridades están diciendo que no bajen la guardia porque es importante que a medida que se va moviendo este sistema, los aguaceros van a ser bastante intensos y podrían también provocar inundaciones para los condados y las ciudades que se encuentran en su camino. También estamos vigilando otro sistema en estos momentos en el Atlántico, se encuentra fuera de las costas de África, tiene un 70% de probabilidad de desarrollo en los próximos 5 días y mientras en estos momentos se encuentra alejado de nosotros, de todos modos vamos a seguir monitoreándolo bien de cerca. Y para traer el enfoque un poco más aquí localmente, podemos ver en nuestro radar Max Defender 8 que no hay actividad alguna. Miren qué belleza, realmente es una noche espectacular, sentimos un poquito de brisa en estos momentos, las temperaturas están agradables y es muy probable que el fin de semana volvamos a sentir y ver estas condiciones. Como podemos ver, cero probabilidades de lluvia para el fin de semana, las temperaturas se mantendrán en los mediados 80 grados, mañana vamos a comenzar el día con temperaturas frescas, va a estar soleado y agradable y para el domingo tendremos cielos algo nublados pero bastante lindo para hacer sus actividades. En cuanto a qué podemos esperar en nuestro radar hora por hora, vamos a ver que las condiciones secas continúan hacia la madrugada, mañana por la mañana vamos a ver que no vamos a estar viendo ningún disturbio, ninguna actividad, ningún aguacero. Es muy probable que el domingo también, como les decía, así que va a ser un fin de semana espectacular para los planes que tenga con su familia. Quiero que vean esto. Mañana comenzamos con temperaturas en 68 grados. Parece como si ya estuviésemos en otoño y las temperaturas fresquitas. Bueno, en realidad lo estamos, así que por eso es que estamos viendo estas temperaturas. Vamos a llegar a los 84 por ahí, mediados 80, pero vamos a estar bastante agradables con una brisa bien bonita. Las temperaturas máximas, para que vean, están por debajo de lo que es el promedio en estos momentos, así que como podemos ver, 85 para el sábado, 86 para el domingo y vuelve a bajar el martes y el miércoles. Buenísimo fin de semana para lavar su auto, así que aproveche esa oportunidad. Y para el domingo, para los Bucks, miren qué belleza, una noche espectacular, temperaturas divinas para ir a ver el partido. Acá les voy a presentar lo que es el pronóstico completo. Las temperaturas máximas se mantendrán en los mediados 80 grados y las mínimas estarán en los bajos 70. Como podemos ver, las probabilidades de lluvia se mantienen bajas. Ese es el pronóstico. Volvemos con Jen.